Hermanos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este culto vespertino, así que vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el siguiente preludio. Escuchémoslo. Ahora, hermanos, puestos en pie, vamos a entonar el himno número 228. Majestuoso, poderoso. Himno 228. Vamos ahora al llamamiento a la adoración. Este es el Salmo número 48 y voy a dar lectura del verso 1 al 14. Salmo número 48. Dice así: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos y viéndola ellos así, se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor. Dolor como de mujer que da a luz, como viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La firmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios.
Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Vamos ahora a hacer nuestra oración de invocación. Padre eterno, cuántas gracias te damos que en esta tarde nuevamente podemos estar reunidos como tu iglesia, Padre. Y te damos gracias, Padre, porque en esta tarde vamos a escuchar tu palabra. Vamos a entonar himnos, Padre, para darte a ti la honra y la gloria. Permite, Padre, que todo lo que hagamos en esta tarde llegue a ti como olor grato, que sea para honra y gloria tuya. Te lo rogamos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a entonar el himno número 594, que lleva por título Tendrás que renacer. Vamos a entonar el himno número 90. Oh Señor, procuro en vano. Oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, de ofensa para ti, pero mi alma confiado en tu sangre carmesí. En tu reino hay plena vida, santidad y perfección. Solo el alma renacida entrará en su comunión. Mira pues mi insuficiencia, muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. Tenemos ahora la lectura bíblica. Esta está en el libro de los Hechos. Es el capítulo 16, del verso 11 al 40.
Vamos a hacer esta lectura. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándoles a su casa, les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto,
sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Tenemos ahora el tiempo de oración. Vamos a tener nuestra oración, un momento de oración. Vamos a orar poniendo en las manos de a nuestro Dios todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones, nuestro agradecimiento. Dice el Salmo 5: escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hermosa tarde, porque nos permites reunirnos a través de este medio, porque nos permites adorarte y glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado, por tus bendiciones que tú has derramado a cada uno de tu pueblo. Y nos acercamos delante de ti primeramente para rogarte tu perdón. Y ponerlo pues en tus manos nuestras necesidades, nuestras peticiones. Seguimos orando por tu iglesia Verity. Solo por tu inmensa misericordia sustentas, cuidas este pueblo tuyo, que tú lo compraste en aquella cruz. Oramos, Señor, de todos los miembros de esta iglesia. Conoces cuáles son sus necesidades y preocupaciones que ellos tengan. Queremos rogarte que tú te sigas manifestándote, que tú sigas bendiciendo a cada uno de ellos, Señor. Seguramente algunos de los miembros quizás tengan algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos rogarte que tú extiendas tu mano y que tú sanes y bendices a tu pueblo, Señor. Oramos también por nuestros oficiales de la iglesia, por nuestros ancianos y diáconos, por las organizaciones de la iglesia. Queremos rogarte que tú nos sigas ayudando, bendiciendo, para que podamos realizar el trabajo que tú nos has encomendado, Señor. Te rogamos que tú te manifiestes y que tú obres. Bendice el trabajo de cada organización que realiza, Señor. Y te rogamos, Señor, que durante esta semana que inicia, que tú nos guardas, que guardas a tu pueblo del mal,
de enfermedades y de accidentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Es ahora momento de las ofrendas, dice el texto bíblico ahí en 2 de Corintios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a orar por las ofrendas. Padre eterno, gracias te damos porque en esta tarde podemos venir y traer un poco de lo mucho que tú nos has dado. Reconocemos, Padre, que todo es tuyo y todo lo recibimos de tu mano. Y de todo esto que es tuyo y que hemos recibido, ahora venimos a traerte una pequeña parte, Padre. Rogamos que tú la bendigas, que tú la apartes de todo uso común y que esto sea usado y bien administrado para el extendimiento de tu obra, para el extendimiento de tu reino. Capacita a todos aquellos que están destinados para este trabajo, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tenemos ahora una participación especial. Escuchemos esta participación, hermanos. Es ahora el momento de la proclamación de la palabra. El sermón lleva por título El Nuevo Nacimiento.
La base bíblica la encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 15, y está a cargo de nuestro pastor Pedro Arcos. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos, y vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 1 al 15. Por favor, busquen en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 15. Si ya lo tienen, voy a darle lectura y ustedes siguen con su vista. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa tarde, porque nos das la oportunidad de leer, estudiar tu palabra. Permita pues que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento de entender tu palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú el que hable a través de mis labios. Lo que voy a explicar, lo que voy a comunicar, que no sean mis ideas, sino que surja misma de tu palabra. Y sabemos, Señor, que tu palabra tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y permita, Señor, que quiera que escucha este evangelio, tu palabra puede hacer efecto en su vida de esas personas, y que puedan buscar tu rostro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Hace 15 días, 8 días, estudiamos cuando Jesús limpia el templo. Y hace 8 días escuchamos el anciano de iglesia, Saulo Murguía, donde nos habló: destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Escuchamos hace 8 días. Y el capítulo 3 del Evangelio de Juan comienza como un cuento, porque dice el versículo 1: había un hombre de los fariseos.
casi como diciendo, habíase una vez. La verdad es que esta historia está estructurada como un cuento. Por supuesto que no es cuento, en el sentido que pudiera ser ficticia, sino en el sentido que todo lo que no viene al caso, todo lo que no está en la trama, está eliminada. No hay elementos ajenos o extraños en el relato. Todo tiene que ver con el punto principal. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. El hombre tiene nombre. La Biblia dice que este fariseo se llama Nicodemo. Y lo vamos a ver de nuevo en el capítulo 7, el versículo 30, y el capítulo 19, el verso 39. Dice, había un hombre de los fariseos. Era de los fariseos y era un principal entre los judíos. Estos datos son de suma importancia porque nos van a ayudar a entender las perspectivas de las palabras de Jesús. Tenemos que recordar las últimas palabras del capítulo anterior, o sea, en el capítulo 2, que dice, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús nos da estas palabras para que nosotros, los oyentes, tengamos conocimiento de lo que hay en este hombre. Dice, había un hombre de los fariseos. Los fariseos ya habían mostrado interés en Jesús. Lo vigilaban, pero no siempre con actitudes amistosas, pero tampoco con demasiada sospecha. Pero sobre todo porque Jesús también rechazaba la doctrina de los saduceos. Los saduceos se centraban sus intereses y actividades alrededor del templo, sus ritos y ceremonias. Los fariseos se centraban en la vida moral. Los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían en ella. Los saduceos y los fariseos podemos decir que no se llevaban bien. Es muy posible que la limpieza del templo les hubiera caído bien a los fariseos. Llamar fariseo a Nicodemo, porque dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fariseo, llamar fariseo a Nicodemo, era describirle como un hombre recto, honrado, bien preparado en la ley, en la historia y tradiciones de su pueblo. Nicodemo era confiable, honesto, responsable, bien educado, cortés y culto. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y dice, un principal entre los judíos. De hecho, el dato de que era, dice, un principal entre los judíos, indicaba que Nicodemo ocupaba un puesto público entre ellos. Muchos comentaristas bíblicos muy confiables creen que era miembro del Sanedrín. Nicodemo ocupaba algún puesto representativo
y ejercitaba su responsabilidad. Ocupar puesto fue testimonio del conocimiento de la ley, de la tradición, de la cultura y de las costumbres, porque no cualquier persona ocupaba un puesto. Quiere decir que Nicodemo tenía un profundo conocimiento y por eso ocupaba un puesto muy alto. Jesús da evidencia de ello cuando le preguntan en el verso 10: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como fariseo y principal entre los judíos, mantenía una fuerte esperanza mesiánica. Los fariseos fueron buenos conocedores de los profetas y creían en ellos. La interpretación que dieron a las profecías solía ser muy formal, literal y nacionalista. Creían en la venida de un Mesías, un rey de la casa de David, que iba a reinar desde Jerusalén, literalmente, aún más que los romanos. Iba a poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Quiere decir que los fariseos esperaban al Mesías, tenían conocimiento. Los judíos en general y los fariseos buscaban señales en 1 Corintios 1:22. Por eso Nicodemo hacía la pregunta que hizo: Rabí, ahí en el versículo 2 dice: vino a Jesús de noche, le dijo: Rabí, dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, como cualquier judío, interpretaba los milagros como señales, y tenía razón, por supuesto. Sin embargo, ellos no sabían interpretar las señales, aunque creían en ellas. Sin embargo, las señales convencían a Nicodemo de que este Jesús era algo fuera de lo ordinario. Y fueron las señales lo que llevaron a Nicodemo a buscar a Jesús de noche. Fueron las señales la que hizo que Nicodemo buscara a Jesús. Dice: Rabí, maestro, dice, vino a Jesús de noche. Quiere decir que Nicodemo fue a buscar a Jesús por las señales, por los milagros. Pero hay algo que debemos notar, dice: vino a Jesús de noche. Quiere decir que Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche. Algunos comentaristas piensan que para que no se dieran cuenta a sus demás colegas o los más fariseos que Nicodemo fuera a buscar a Jesús de noche, y por eso fue a buscar a Jesús de noche. Otros dicen que regularmente el ser humano trabaja en el día y en la noche es cuando puede uno recibir visitas. Eso es lo que dicen los comentaristas. Por eso dice: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiere decir que Nicodemo reconoce a Jesús como maestro por las señales que hace. Pero vemos lo que dice aquí en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo,
Además, Jesús empieza con una solemne declaración, dice, de cierto, de cierto. Así dice nuestra versión, en la versión 60. En el griego quiere decir amén, amén. Ahora bien, Nicodemo oye estas palabras de aquel quien él mismo acaba de reconocer como el maestro venido de Dios. Nicodemo, sin duda, fue enormemente impresionado. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La verdad es sencilla, mis queridos hermanos. Sin que una persona naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La palabra clave es ver. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se había hablado todavía acerca del reino de Dios. Aunque estuvo en la mente del pueblo judío casi todo el tiempo. Ahora Jesús habla de verlo. Además, esto de nacer de nuevo ha de ser un nuevo tipo de lenguaje metafórico totalmente inusitado. Fue esta frase, nacer de nuevo. Porque dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, lo que llamó la atención a Nicodemo, al oír la frase, a veces no tiene sentido. Lo que dices, responde Nicodemo a Jesús, según lo que dices, tengo que hacer lo que no puede hacer. Lo que pones como requisito para ver el reino de Dios, dice Nicodemo, me es imposible. Y lo es para todos los hombres también. No debemos pensar que Nicodemo se estaba burlando, ni poniendo pretextos. Más bien, es que Nicodemo no entendía, pues cómo iba a saber lo que es nacer de nuevo. Pero aquí notamos, por la forma de la respuesta de Nicodemo, que él tomó la frase nacer de nuevo en el sentido literal. Por eso habló de la imposibilidad física de nacer de nuevo. Tenía razón. Pero no solamente en lo físico. Entonces, aquí en el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es importante notar que es imposible hacerlo aún espiritualmente. Para el ser humano es imposible. El ser humano no puede hacerlo. Fue importante para Nicodemo saber que él, fariseo y principal de los judíos, no podía hacerlo. Tal como ninguna persona puede hacerlo. Nadie puede nacer de nuevo por sí solo. La única respuesta que tiene el ser humano es la de Nicodemo. No podemos entrar de nuevo en el vientre de nuestras madres y salir de nuevo con una persona nueva. Parte de la razón es que sin nacer de nuevo
es imposible ver el reino de Dios. Por eso dice aquí, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Quiere decir, si no hay un nuevo nacimiento, no podemos ver el reino de Dios. Parte de la razón es que sin nacer de nuevo, es imposible aún percibir el reino de Dios. Quiere decir, sin la regeneración, sin nacer de nuevo y desde arriba, no sabemos lo que es el reino de Dios, ni reconocerlo. Solamente podemos decir como Nicodemo, en cuanto a nacer de nuevo, no tenemos ni siquiera la menor idea, aun con todos sus altos puestos que tenía Nicodemo, sus honores, su preparación y prestigio. Nicodemo estaba en la misma situación de nosotros. Y Jesús lo hizo saber. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podemos ver que Nicodemo era un fariseo, era un principal, pero no puede nacer por sí mismo. El nacer no es algo que una persona hace, menos como un acto de su voluntad. Nacer siempre quiere decir ser nacido. Una persona siempre es nacida, es nacido no por su propia voluntad. Esto vemos claramente en el versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver en el reino de Dios. Aquí en el versículo 5, donde dice Jesús que es necesario que una persona sea nacida de agua y del Espíritu. Aunque en nuestras traducciones dice naciere de agua y del Espíritu, como una manera de decirlo. Cuando Nicodemo oye las palabras de Jesús, no entiende, ya que en su día no se hablaba de nacer de nuevo, menos como una experiencia. En los versículos del 5 al 8, Jesús explica, dice que a menos que uno sea nacido del agua y el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué hubiera entendido Nicodemo con estas palabras? Es claro que ser nacido de nuevo es ser nacido de agua y del Espíritu. Entonces, hay dos cosas de suma importancia en esta parte de la Biblia, que está en el versículo 13 y 5. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí encontramos la palabra, si no hay un nuevo nacimiento, no podemos ver el reino de Dios. Pero nosotros no nos podemos nacer a nosotros mismos. Necesitamos ser regenerados por el Espíritu Santo. Y en el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí en el verso 3, ver, en el versículo 5, 3. Si no hay un nuevo nacimiento, no podemos ver al Rey. Si no hay un nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, no podemos entrar donde está el Rey. ¿Y dónde está el Rey? En los cielos. Ahí está el Rey, en los cielos. A pesar de que Nicodemo era una persona que conocía las Escrituras, era un maestro de la ley, pero le faltaba una cosa. Faltaba nacer de nuevo,
Sin este nuevo nacimiento no podemos ver, no podemos entrar donde está el Rey. Pero el ser humano no lo puede hacerlo por sí solo. Necesita la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos el auxilio y la palabra de Dios que pueda cambiar nuestra vida. Solamente la palabra y el Espíritu Santo puede transformar, puede regenerar a la persona. Y si nosotros aún no hemos experimentado esto, lo que tenemos que hacer es pedir al Señor que Él nos ayude y que nos haga una nueva persona en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Vamos ahora a la bendición y después de la bendición vamos a entonar la doxología, que es el himno número 430. A Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Adiós, el Padre Celestial.